Sin más que agregar, doctor, bueno, disponga ustedes de las cámaras para iniciar la actividad. Bueno, de verdad que muy agradecido al Colegio de Abogados de Caracas, la persona de su presidenta, la doctora Ives Lugo, toda la directiva del Colegio de Abogados, Luis Mejías, que has hecho un esfuerzo enorme, el centro estudiante de la universidad, de la Facultad de Derecho, nuestro gran amigo Luis Ibarra, gran Vicky, ya próximos abogados, todos los miembros del centro de estudiantes, los de ahora y los de antes, porque siguen pues con esa flama en el corazón. Gracias, por supuesto, a nuestra hermosa Universidad Santa María, una pues de los mejores litigantes, ¿no?, del país. Debemos aquí hacer un paréntesis, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco sobre la búsqueda de la verdad en el proceso penal. Un tema con una amplitud enorme que tratar de sintetizarlo en 45 minutos es algo complejo, pero vamos a hablar sobre para los distintos tópicos donde debemos de una manera u otra hacer mención. Y esto, ¿en qué sentido lo para mí es un privilegio poder expresar algunas opiniones de carácter personal y sin duda alguna enriquecerme también, ¿no?, con las preguntas que ustedes van a elaborar dentro de todo este pasar de tiempo que van a estar conmigo. Ciertamente nuestro proceso penal venezolano tiene una característica particular. Cuando entró en vigor el Código de Enjuiciamiento Criminal, donde básicamente el proceso tenía una misticidad, donde la balanza se inclinaba más al inquisitivo. Y digo, porque no están procesales puros en el mundo, existe la posibilidad que uno pudiera eventualmente pensar que estamos más dentro de lo que es el ámbito de un sistema acusatorio o más dentro de lo que es un ámbito de un sistema inquisitivo. Hasta el año 99 en nuestro país, la forma inquisitiva tenía un mayor peso que lo que era parte del sistema acusatorio, que también se conjugaba con el Código de Enjuiciamiento Criminal dentro de lo que era la fase plenaria del proceso y bueno, y la fase sumaria del proceso, que estaba en manos de un solo juez. Como hoy en día las cosas no se manejan bajo esa fisonomía, donde existe la integración de dos tipos de jueces distintos dentro de lo que es esta prima actividad, como pudiera ser los jueces de control y los jueces de juicio. Retrotrayéndonos un poquito más con el Código de Enjuiciamiento Criminal y lo relativo a lo que es en definitiva la actividad probatoria, con el Código de Enjuiciamiento Criminal estábamos pues limitados con lo que era en definitiva un sistema de pruebas legales, ¿no?, donde al proceso, al enjuiciamiento criminal, solamente era posible llevar 5 elementos de prueba o 5 medios de prueba. Era la con el testimonio, y nada del proceso. Adicional a lo que eran los medios de prueba, es jugado con forma de apreciar las pruebas que era reminiscencia de la Edad Media. En definitiva era el sistema tarifado, es decir, la norma adjetiva penal nos indicaba a nosotros de qué forma se iba pues a identificar, por llamarlo de alguna forma, de qué forma las pruebas que se presentan. Y por supuesto surgen fórmulas fundamentales, testigos hábiles y contestes hacen el hecho que están a manipular algún inicio de presunción, también hacían pena prueba, sucesivamente.
dentro de todos estos esquemas. A partir del año 99 cambiamos radicalmente a un sistema de libertad de prueba penal, puede ser llevado a cualquier condición siempre y tanto cuanto sea pertinente, sea necesario, sea obtenido de forma lícita. Y en este sentido, por supuesto que entramos pues en una nueva era adicional a la libertad de prueba, a una forma nueva de apreciar las pruebas. Y esa nueva forma de apreciar las pruebas en sede penal no es otra más que lo que se ha conocido en la dogmática como lo que es la libre convicción razonada o sana crítica, que es la integración del conocimiento científico jurídico que debe tener el juez, adicional a lo que es la lógica jurídica y, por supuesto, las máximas experiencias que el juzgador debe tener. Teniendo esto ya en cuenta, que son pues circunstancias pues básicas que empezaron a manejarse en el año 99 y donde de una manera u otra se empezó en avanzada a lograr cambios radicales dentro del proceso, hemos llegado al año 2020 con una serie pues de vicios en el proceso que yo diría no están en consonancia con lo que se desarrolla en la norma adjetiva penal y como lo que en IVA se desarrolla en la norma constitucional. Esto es importante decirlo porque nuestra constitución actual, en mi criterio, no tiene nada que modificarse. En mi criterio muy particular, en materia de derechos fundamentales, está muy bien asentada, así como también ocurría con la constitución de la década de los 60, que, bueno, simplemente la modificación del año 99 vino a transformar algunos vacíos que existían y que dentro del plano de derechos fundamentales, desde el punto de vista de orden procesal, sin duda alguna, cuando manejamos lo que es este derecho a la defensa y lo que es en definitiva el debido proceso, sin duda alguna, concentran pues casi un todo de la forma como se tienen que manejar estas garantías, estos derechos fundamentales dentro de un marco garantista, dentro de lo que es un marco del garantismo constitucional que debe existir en un país. El problema que estamos teniendo en la actualidad es un tema de operadores de justicia. Y esto es sumamente preocupante, porque los operadores de justicia deben pasar por las universidades. Todos aquellos graduados hemos pasado por las universidades. Y pareciera que estuviéramos corriendo una suerte de que la Constitución, de que la Carta Magna es una letra hermosa, pero que simplemente cumple con un formalismo, más no un pragmatismo. Pareciera que la norma adjetiva penal tuviese un desarrollo hermoso en cuanto a articulado, pero en la praxis los operadores de justicia pareciera que estuviésemos en un norte distinto a lo que nuestro Estado de Derecho, lo que son nuestros derechos fundamentales, de una manera u otra tienen que estar de la mano. La búsqueda de la verdad en el no se limita nada más en buscar una verdad. Quiero indicar de una forma contundente que no existen verdades absolutas. No existen. Si un juez, si un fiscal del Ministerio Público, si un agente de policía, propiamente dicho, un órgano de policía de investigación penal, piensa, pretende que hay una verdad absoluta, no existe. No existe una verdad absoluta. No hay forma y manera, así cualquier operador de justicia considere que puede llegar a una verdad absoluta, no va a poder llegar, porque no existe absolutismo en esta materia, y mucho menos en una ciencia social como es la ciencia jurídica, que no es una ciencia perfecta como la matemática. Y en este sentido, es importante destacar ciencia, verdad material y una verdad formal, que es lo que propiamente el procesal francés de una manera u otra nos ha querido venir haciendo pues mención, desarrollar con respecto a esas verdades que tienen que estar en el expediente, a esa verdad que de una manera u otra si no está en autos no existe o se ha de decidir conforme a auto.
Eso es una necesidad desde el punto de vista procesal, pero desde el punto de vista de verdad, del punto de vista de la búsqueda de la verdad en el proceso, en definitiva, los hechos que ocurrieron, los hechos que han sido generadores de la actividad procesal, son en definitiva lo que ha de marcar la pauta de la búsqueda de la verdad de lo ocurrido, de la verdad material, de la verdad que de una manera u otra se puede concentrar a lo largo y ancho de lo que puede ser un proceso, pero que en definitiva va a venir circunscrito a que el que está pensando va a conseguir una verdad absoluta, ciertamente va a estar equivocado de entrada en una ciencia que en definitiva no existe una posibilidad absoluta dentro de estos esquemas. Es decir, aquí hay una importancia radical alrededor de entender lo que es nuestro proceso y de la forma como fue concebido nuestro proceso en la norma adjetiva penal que entró en vigencia en el año 99. Aquí quienes piensan que la justicia se materializa en el Tribunal Supremo de Justicia está equivocado. Aquí quienes piensan que la justicia se materializa en un tribunal de alzada, una corte de apelaciones, está equivocado. La verdadera justicia se hace en los tribunales o en el tribunal de primera instancia. Acuérdense que es una sola instancia en materia penal cuando usted está hablando de la fase preparatoria, de la fase intermedia del proceso y de la fase de juicio. Si bien es cierto, en fase preparatoria del proceso y en fase intermedia del proceso, existe alguien denominado juez de control, que no es solamente un nombre, no es solamente un adjetivo, es un verbo en definitiva. Porque es un juez de control constitucional, es un juez que de una manera u otra debe garantizar que el Estado de Derecho, que el garantismo constitucional, que los derechos fundamentales sean protegidos a lo largo y ancho del proceso, independientemente que se esté buscando la verdad, porque la búsqueda de la verdad no implica y no es patente de corso para que se violente, para que se menoscabe ningún tipo de derecho fundamental de cualquier ciudadano o de nosotros. La búsqueda de la verdad viene de la mano con el respeto de lo que es el debido proceso, con lo que es el respeto del derecho a la defensa, con lo que es el respeto, en definitiva, de derechos fundamentales que de una manera u otra enmarcan lo que es este norte constitucional que debe estar apegado con la actividad de cada uno, ¿no?, de los operadores de justicia. En este sentido, si entendemos claramente que la actividad que se desarrolla en primera instancia es de vital importancia porque es allí que se va a establecer la búsqueda de esa verdad en hacer justicia, sin duda alguna, los operadores de justicia estaremos claros de que esa actividad va de la mano en poder garantizar lo que son derechos fundamentales que cualquier Estado debe de una manera u otra garantizar. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la interacción de un tribunal superior, una alzada, una corte de apelaciones? Simplemente analizar si hay algún tipo de vicio de derecho, si ha habido algún tipo de situación en la cual el tribunal de primera instancia, de una manera u otra, no aplicó bien, en definitiva, lo que es normas de derecho. Porque en definitiva, los hechos van a ser juzgados en primera instancia. Ustedes dirán, bueno, pero es que al final la justicia debe llegar por los lados del Tribunal Supremo de Justicia. Eso sería un error pensar tal circunstancia. Yo pudiera indicarle que en otras latitudes, en Norteamérica, los americanos solamente, la Corte Suprema de Justicia de Norteamérica, no llegan más de 60, 80 causas anuales. ¿Por qué? Porque simplemente existe una circunstancia por parte
de la Corte Suprema Americana, en que se quitan de encima expedientes que no van a contribuir con lo que es en definitiva marcar nuevas pautas en derecho. Los hechos al final han de ser juzgados por los tribunales de instancia y en definitiva pretender que se haga justicia en una última instancia, sin duda alguna, es una visión sesgada, errada por parte de un sistema que en definitiva, si no se confía en la actividad de estos jueces en primera instancia, en lo que es esa actividad que deben marcar el juez de control como garante de la constitucionalidad en cada uno de sus actos y, en definitiva, poder lograr esta circunstancia específica en el debate oral por parte del juez de juicio, de poder establecer una verdad, no absoluta, pero la aproximación a la verdad a través de los medios de prueba que se van a evacuar en ese debate oral, sin duda alguna, ese norte, ¿no?, es el epicentro que lo que va a marcar es un cambio radical de la visión que estamos viendo hoy en día. Pretender que las cosas se pueden resolver en un tribunal de alzada, en una corte de apelaciones, o en las distintas salas de la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia, es un error de entrada, porque para eso no debe ser la figura de esta máxima instancia. En realidad, la justicia se produce, se materializa, es en primera instancia. Pretender otra cosa es subsumirse en una ficción de que el juez no puede garantizar esta actividad y este objetivo de hacer justicia básicamente en esta instancia. Es decir, uno pudiera entrar dentro de todos estos esquemas de preguntarse cómo el juez llega a una determinada verdad. Y volvemos otra vez a recalcar algo que estamos viviendo un día a día después de la vigencia del año 99. Tiene que existir un respeto a los derechos fundamentales. No basta, y así ha sido la experiencia, que nuestro sistema haya cambiado en el año 99 y hayamos pensado que estamos en un sistema acusatorio. Vuelvo y repito, no existen sistemas puros, pero sí en nuestro sistema, el Código Orgánico Procesal Penal, nuestro proceso penal mayor con respecto a lo que es el sistema acusatorio. No bástese que a usted lo etiqueten por ser un sistema acusatorio y pretende usted parecerse a los ingleses o a los americanos. Es que tenemos un sistema acusatorio, ¿no? Usted puede etiquetarse como usted quiera. El tema es que pregúntese, porque es acusatorio, es bueno, como esa propaganda, ¿no?, de un spray para eliminar animalillos. Porque es acusatorio, es bueno. Porque es acusatorio, está funcionando hoy en día en nuestro país. Porque es acusatorio, se están respetando derechos fundamentales en nuestro país. Porque es acusatorio, el ciudadano de a pie se siente garantizado. La víctima de un delito siente garantía. El procesado siente garantía cuando una inmensa mayoría de las personas que se encuentran detenidas hoy en día en nuestro país simplemente son personas que se encuentran detenidas de forma preventiva porque no existe una sentencia condenatoria en contra de ellos. Pero bueno, dentro de este esquema de respeto a derechos fundamentales, debemos indicar que la búsqueda de la verdad no implica que debe ser irrespetado un derecho fundamental. Y eso ya vamos a hablar. Otro paradigma dentro de la búsqueda de la verdad. Se piensa que la oralidad era o iba a ser la fórmula de solución de las cosas. Y en realidad la oralidad es un mito. Aquellos procesalistas civiles que deben estarme viendo, está el doctor Calatrava,
de una manera u otra están pensando que la oralidad puede marcar una pauta, y yo debo decirles que en definitiva la oralidad, más allá de cualquier otra cosa, puede ser una técnica, puede ser una herramienta, pero es una herramienta muy difícil. Es una herramienta que ciertamente debe estar personas muy capacitadas, abogados muy capacitados, jueces, operadores de justicia muy capacitados para manejar este tipo de cosas. Nosotros pensábamos con el Código de Enjuiciamiento Criminal que todo era escrito, que al entrar en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal se iba a eliminar la escritura. Y lo cierto es que seguimos consiguiendo papel y tras papel. ¿Por qué? Porque es muy complejo poder resolver esa circunstancia. Y la oralidad, en definitiva, como técnica, como instrumento, es un instrumento sofisticado. Ese instrumento sofisticado, sin duda alguna, no puede ser utilizado de una forma incorrecta, porque no se puede resolver una causa simplemente de una forma rápida, porque estamos buscando celeridad o economía procesal. Porque probablemente podamos resolver la causa, pero lo que estemos concretando es una injusticia en pie. Otro elemento que sería interesante conversar, sin desarrollarlo, pues, no es el punto esencial de lo que estamos conversando en el día de hoy, es lo relativo, sin duda alguna, a la actividad de cada una de las partes en el proceso. En el proceso penal, las partes deben ofrecer las pruebas, cada uno en su determinada oportunidad. Estamos hablando específicamente que el caso del Ministerio Público en su escrito acusatorio debe ofrecer las pruebas en su escrito acusatorio, indicando la pertinencia y necesidad de las mismas para no dejar en estado de indefensión a la defensa. Igualmente ocurre con la defensa. 5 días antes de la audiencia preliminar puede ofrecer, si considera así, pruebas. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo llamado presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia, si el abogado o el procesado no quieren ofrecer pruebas y nada se le revierte de forma negativa. Es una potestad que tiene en definitiva la defensa o el procesado. Es un derecho que corre a lo largo y ancho del proceso. Muchos se han manejado bajo circunstancias, ¿no? En nuestra posibilidad procesal debemos indicar que no existe esta llamada singular institución que heredamos del derecho español y que ocurre en materia civil, el auto proveer. Y no existe la posibilidad por parte del juez de eliminar lagunas o insuficiencia probatoria si en un momento determinado considera que existe algún vacío de prueba. Debo indicar que en los Estados Unidos de Norteamérica, desde las reglas federales desde 1975, abren esa compuerta, pero el derecho americano, sin duda alguna, está basado dentro de lo que es un principio de adversarial en el cual las partes en definitiva son dejadas por parte del juez para que puedan de una manera u otra ofrecer y contradecirse. ¿Tiene herramienta el juez? Sí. ¿La usa en la práctica? No, para no meterse en circunstancias pues que a lo mejor las partes deberían de una manera u otra entrar a exponer y desarrollar a lo largo y ancho del proceso. Otro problema que estamos pues permanentemente sintiendo, manejando a lo largo y ancho del proceso, es que pareciera que aquí corriéramos una suerte de procesos paralelos. Y ustedes dirán, ¿a qué me refiero? Bueno, sin duda alguna, el día a día, a lo mejor de casos no tienen significancia para lo que pueda ser algún conglomerado, causas amarillistas o causas que en definitiva tengan algún tipo pues, de interés público. Sin duda alguna, a lo mejor esto no tiene cabida. Pero sí nos damos cuenta cuando existen causas que
han causado algún tipo de malestar en la sociedad. Se han dado circunstancias en las cuales, de una manera u otra, existe un interés de los medios de comunicación, de las redes sociales, que creo que se han impuesto más allá, que los medios de comunicación son una herramienta, son un instrumento que sin duda alguna va más allá a lo que nosotros conocíamos como medios de comunicación tradicionales, como posiblemente es la prensa, la radio, la televisión. Esto ha ido pues a unos niveles y seguirá yendo a unos niveles porque la tecnología en definitiva va más allá de lo que nuestra imaginación pueda de una manera manejar. Es decir, a la par del proceso, y que no tiene que ver, por supuesto, con lo que es esta actividad de orden procesal, pero sí tiene que ver en el fondo, existen procesos paralelos que pueden ser llevados por los medios de comunicación, por las redes sociales y hasta por la policía. Cuando a la policía se le ocurre decir a los medios de comunicación que el caso está policialmente resuelto, lo cual genera pues circunstancias que pudiéramos irnos al pasado y no tan pasado, cuando vemos, por ejemplo, ese famoso libro de nuestro gran policía, Fermín Mármol, 4 crímenes, 4 poderes, y donde vemos circunstancias, por no decir el caso que empezaba con B pequeña y terminaba en A, para no se sienta mal, y es preferible no decirlo, el caso Vega, pero vamos a decirlo, no, que nadie nos escuche, donde de una manera u otra, ¿no?, por un simple comentario que hizo el jerarca policial, que probablemente una de las personas investigadas se encontraba detenida, bueno, fue objeto simplemente de su exclusión dentro de la investigación. Hay que tener mucho cuidado, y sé que hay muchos amigos de mi querida y entrañable PTJ, que me gusta decirles PTJ, ¿no? Porque 6CPC, bueno, se llama así hoy en día, pero mi PTJ. Sé que están desde el interior del país, aquí en Caracas, pendientes de lo que les voy a indicar. Soy pro policía, pero debo indicarles que hay que tener mucho cuidado con estas circunstancias muy específicas de simplemente declarar que un caso está resuelto policialmente, porque el hecho de que el caso esté resuelto policialmente no implica para nada de que se haya obtenido la verdad y que de la forma como se obtuvo la verdad realmente sea la correcta. Esto lo digo porque vamos a comenzar a hablar de algo que está en la palestra, algo que desde la Edad Media o desde la Edad Antigua ha existido, existió y sigue existiendo, que es la tortura. Cuando uno habla de tortura, cuando uno habla de estas circunstancias, cuando muchas veces uno conversa con algún agente de policía, no vamos a indicar preventiva, sino postdelito, como es el caso pues, del 6CPC, y algún funcionario de forma jocosa o de forma muy seria le indica, deme 5 minutos que el personaje, la persona que está detenida va a hablar, ya uno se imagina de qué forma va a hablar. Ya uno se imagina que va a decir lo que quieren y hasta uno no se imagina. A lo mejor esa persona estaba implicada en el homicidio del presidente Kennedy, aunque la edad y el tiempo no le dé. Porque la tortura, sin duda alguna, es una circunstancia negativa que hemos heredado y que no podemos aceptar, es inaceptable. Mire, cuando uno piensa de lo hermoso del sistema americano, debemos indicar de que hay cosas muy hermosas, pero hay cosas que no deberían ocurrir, como específicamente esas detenciones que han ocurrido y siguen ocurriendo en Guantánamo. Son cosas que cuando uno empieza a escuchar a algunos juristas o algunas personas que empiezan a desarrollar el derecho penal del enemigo, yo debo decir que para mí eso es incomprensible. Para mí es incomprensible que la nación que levanta la bandera del mayor cúmulo de libertades pueda permitir esta circunstancia específica de torturas en Guantánamo. Torturas que sin duda alguna van de la mano al quebrante de derechos fundamentales
como es un debido proceso. Personas que todavía en este momento no han sido procesadas, bajo la excusa del terrorismo. Entonces, son circunstancias que debo decir que, si bien es cierto, son excepcionales, que uno puede conversar de ellas, y cosas que no deberían ocurrir en un Estado de Derecho. Simplemente hago referencia porque a veces vemos que nada más existen problemas en nuestros países. Y no es así. Los problemas existen en todas las latitudes, en todos los procesos. Las policías en el mundo, no vayan a pensar ustedes que cometen errores, exprofesos, omisiones o intención de hacer cosas por simplemente es que están bajo lo que es el ideal latinoamericano o bajo el calor latinoamericano. Estas cosas pasan en cualquier parte del mundo. Y gracias a Dios, después que logramos superar esa edad media, ese periodo inquisitivo donde la confesión era la reina de la prueba, luego pues a un sacramento, y se impuso una revolución, como fue la Revolución Francesa, marcada, por supuesto, por una batalla social que derivó de ella las declaraciones del derecho del hombre y que en definitiva marcó una pauta esencial para lo que es el constitucionalismo moderno, marcó la pauta inicial para lo que fue la promulgación de la primera constitución en el mundo, que fue la Constitución de Filadelfia. Sin duda alguna, nos damos cuenta que ciertamente hubo un avance. Y no puede ser admitida la tortura, ni por el más grave delito que pudiéramos tener enfrente, ni por la atrocidad más grave que pudiéramos tener enfrente. No existe excusa alguna. Así esta persona haya violado a un niño, así estemos hablando de un asesino serial, así estemos hablando de un asesino en cadena. No existe la posibilidad de quebrantar derechos fundamentales en este sentido. Y aplicar tortura es simplemente algo que no debe ser. Aplicar tortura es algo que en definitiva coloca al operador de justicia, coloca a la persona que está realizándola en la posibilidad de un castigo que no prescribe. Existe una convención internacional de la tortura. No se puede admitir ni un poquito la posibilidad de tortura. No se puede permitir, es que nada más la puntica de la tortura. No, 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 no. Aquí no hay puntica, ni lados gruesos, ni lados superficiales. No existe esa posibilidad. Obtener una prueba quebrantando la ley no es admitible y no es posible su valoración en el proceso. Esta Convención Internacional de la Tortura, debo decirles nada más por referencia, el caso Pinochet. Bueno, Pinochet lo pudieron haber juzgado por cualquier otro delito. Y fue por una circunstancia una tortura a un ciudadano español. Un ciudadano de apellido Avallo, de nacionalidad argentina, cuando estuvo el dictador Vilela. Bueno, el hombre se dirigió a México y empezó pues a ser un empresario de las ventas de vehículos. Y resultó que cuando estaba allá alguien se percató de que estaba ese torturador allá en México, y sin importar que ese ciudadano fuese de origen argentino, sin importar que esos delitos de una manera u otra fueran cometidos en una jurisdicción distinta como fue Argentina, sin importar que ese ciudadano estaba en México, la justicia española lo solicitó y México, de acuerdo a estos convenios, de acuerdo a esta ley contra la tortura, simplemente lo entregó y la persona fue sancionada. La tortura es algo que interesa a toda la humanidad. No existe la posibilidad de que nos escudemos en nacionalidades, nos escudemos en circunstancias en las cuales la persona ha podido haberse ido a otra latitud. Primero, no prescribe. Y segundo, el derecho penal internacional sigue. Hay una justicia universal donde de una manera u otra, sea
a donde vaya esa persona tiene que ser procesada. Y no existe la posibilidad que frente a violaciones de derechos humanos podamos nosotros, sin duda alguna, llevar una prueba al proceso. Es decir, no importa lo que la opinión pública en un momento determinado pueda estar pensando sobre el ejemplo de la violación de una niña o un niño. No importa el caso del secuestro más atroz. No importa la circunstancia con respecto al homicida serial. Estamos frente a una circunstancia que si no hubo derechos humanos para la víctima, hay quienes piensan que no debe haber derechos humanos para el procesado. Si eso fuese entonces así, bueno, simplemente Guantánamo sería la solución. Creo que Guantánamo no ha sido la solución ni para el terrorismo, ni para ninguna otra circunstancia. Aclaro esto porque muchos piensan que con tortura, con tratos crueles e inhumanos, se acelera la búsqueda de la verdad en una investigación penal. Lo que está haciendo en definitiva es violar derechos fundamentales y en definitiva dejar vicios que después van a ser atacados para anular un procedimiento. Recuerdo el caso Ollin Simpson. Bastó que la policía de Los Ángeles sembrara un guante y cuando ese guante se le colocó a Ollin Simpson, un jugador de fútbol americano, resultaba que a lo mejor estaba un tamaño de 3 guantes para colocarse esa manito allá adentro. Resultó que la policía de Los Ángeles había sembrado un guante en la escena del crimen. Máximas que sin duda alguna la Corte Suprema de Justicia norteamericana ha indicado. Circunstancias en las cuales aquel que tiene como propósito la búsqueda de la justicia no puede quebrantar la ley. Vamos a sancionar a alguien que ha quebrantado la ley, quebrantando la ley. Un absurdo, sin duda alguna. Cuando las pruebas son obtenidas mediante la comisión de delito, no pueden ser valoradas por el juez, no pueden ser admitidas por parte del juez. Aquí existen 2 tipos de prohibición. Esta es una prohibición absoluta. Caso de tortura. Bueno, tengan que dar la pena de seguridad, la prueba es nula, de nulidad absoluta y jamás podrá ser introducida a ningún proceso. Pero existen prohibiciones relativas. Y esas prohibiciones relativas no es que estamos dando permiso para que se concrete algo que va a ser ilegal. No. Esta prohibición relativa viene de la mano en torno a ¿qué? Bueno, ejemplo específico del allanamiento de morada, el allanamiento de domicilio. Tiene que haber un requisito previo para que se pueda concretar esta violación al domicilio, que no es otra cosa más que surja una orden judicial emanada por un tribunal penal competente para se produzca ese allanamiento. Cuando hablamos de estas órdenes judiciales, no estamos hablando de otra cosa más que un mero trámite. Es que el juez de control va a proceder con una decisión que va a quebrantar un derecho fundamental de cualquiera de nosotros. No es simplemente una solicitud de un policía, no es simplemente la solicitud de un fiscal del Ministerio Público. Es que el juez es, en definitiva, quien está quebrantando el derecho fundamental de la persona si simplemente libra una orden de allanamiento si la misma no está justificada. Y esa justificación viene de torno a ¿qué? ¿Hacia el delito es grave o no? Y esa gravedad del delito tampoco la podemos poner subjetivamente, en el sentido de que, bueno, ¿qué es grave y qué no es grave? Grave es que sea una pena superior a 6 o 8 años. Porque imagínense si cada vez que un delito con pena inferior y que no sea tan grave llega un juez y menoscaba una garantía constitucional como el hogar, imagínense ustedes que puede materializarse. Entonces, estas prohibiciones relativas, de una manera u otra, van de la mano de que el juez simplemente analice las circunstancias que está solicitando el Ministerio Público, a través, por supuesto, que puede hacer una solicitud de un órgano de policía de investigación penal, bueno, un allanamiento, una interceptación de una línea telefónica, una correspondencia, sin duda alguna, está marcada en torno a ese análisis para que pueda concretarse esa luz verde.
Y sin duda alguna existe esa posibilidad de que sea la propia víctima quien pueda incorporar pruebas al proceso. ¿Qué pasa si la víctima en la búsqueda de la verdad ha quebrantado algún tipo de derecho fundamental de algún ciudadano? Son circunstancias que en definitiva el juez tiene que entrar pues a analizar y manejarnos dentro de todo este esquema. Otro problema que estamos analizando. En realidad, los distintos medios alternativos a la prosecución del proceso están marcando una pauta cierta, correcta. Se están aquí negociando derechos simplemente porque la norma penal desarrolla alternativas a la prosecución del proceso o un procedimiento especial como es el procedimiento por admisión de hechos. En Estados Unidos, la admisión de culpabilidad llega a más de un 95%. Nos preguntamos, ¿será por razones económicas del procesado? Porque cuesta tanto una defensa. Nos preguntamos, ¿será porque el sistema requiere simplemente en que una persona admita su culpabilidad, haya o no haya participado? Hay casos en los cuales la persona inculpada, la persona procesada, es inocente del hecho punible que se le está atribuyendo, pero se declara culpable en la búsqueda de ¿qué? Bueno, de una circunstancia de salir lo mejor favorecido dentro del proceso. Entonces la pregunta es, en realidad, esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, la alternativa a la prosecución del proceso o esa admisión de hechos del procedimiento especial ha concretado la verdad de lo ocurrido. ¿Cuántas personas han admitido culpabilidad y en realidad no son culpables? ¿O cuántas personas dejan de admitir su responsabilidad por excesos fiscales en la calificación? Y aquí simplemente una reflexión. La cosa es la persecución penal, que debe tener un equilibrio, debe tener en definitiva un espíritu en el cual existan parámetros constitucionales, legales, donde el fiscal del Ministerio Público no puede simplemente agregar un compendio de tipos penales simplemente por exagerar su acusación o su imputación fiscal, porque en definitiva, si existiera la posibilidad de que un procesado pueda admitir hechos, no lo va a hacer. Porque una cosa es que admitas un hecho, pero la calificación que le estás dando, estás agregando circunstancias que no tienen nada que ver con el hecho principal. Estoy hablando específicamente de, vamos a decir, de dos tipos penales que entran en reflexión. Cada vez que el Ministerio Público analiza o concibe lo que es el delito de asociación para delinquir. Hay veces que hasta el Ministerio Público acusa a alguien o lo imputa por asociación para delinquir y nada más hay una sola persona y uno pregunta, bueno, ¿y qué se asoció? No, es que seguimos investigando. Respuestas de verdad pobres, respuestas que no tienen ningún tipo de sentido. Delitos que son accesorios a un delito principal, porque no es un delito principal la asociación para delinquir. ¿Te asociaste para delinquir en qué? Como pudiera ocurrir también con el delito de legitimación de capitales, otro delito accesorio, que es Convención de Palermo de una manera u otra marca una pauta alrededor de lo que es legitimar un capital y cómo introducirlo al torrente financiero de un país. No es la forma como se está materializando hoy en día en nuestro país, que existe una confusión. Entonces, cuando se exagera, sin duda alguna, esta circunstancia alrededor de las alternativas a la prosecución del proceso o admitir un hecho queda totalmente distorsionado. Todo proceso, en definitiva, tiene que buscar la verdad. Y a veces estos métodos, como la alternativa a la prosecución del proceso, evitan que se plasme, se establezca la verdad, lo cual es grave. El problema, vuelvo y digo, esas extravagantes calificaciones en los acusaciones o en lo que son esas calificaciones previas dentro de lo que es la actividad por parte del Ministerio Público trae consecuencias muy, muy negativas. Y en definitiva,
cuando hablamos de esta circunstancia, de la búsqueda de la verdad, bueno, es que ese es el fin, el norte del proceso. La búsqueda de la verdad acorde a una verdad material, no una verdad procesal, no una verdad formal. No hacemos nada con simplemente decir, bueno, ya se extingue la carga de la prueba y simplemente estamos ya dentro de lo que es un esquema de cosas juzgadas y aquí no hay más nada que hacer. Por eso no hemos resuelto el problema. El problema de los operadores de justicia en la praxis viene dado en torno a qué. Bueno, la actividad por parte de la policía, su actividad norte, que es la investigación y recabar los elementos de interés criminalístico. En definitiva, la criminalística, la ciencia, lo criminal marca la pauta aquí en la investigación. Pero sin duda alguna la actividad del Ministerio Público tiene que ir ceñida al cumplimiento de deberes desarrollados en definitiva dentro de lo que es la ley que regula su funcionamiento, la norma adjetiva penal. No se puede salir de esa circunstancia. Igualmente ocurre con la defensa. Pero al final el juez, sea el juez de control, que su función es controlar la constitucionalidad en la fase preparatoria y la fase intermedia del proceso, y específicamente la circunstancia relativa a lo que es el juez de juicio, en ese debate oral debe entrar a analizar, sin duda alguna, viene dado en torno a que establecer la verdad a lo largo y ancho de la primera instancia, es lo básico. En definitiva, el norte que se ha de conseguir. Y cuando el fiscal, a través de los órganos de policía e investigación penal, investigan para tener un cúmulo de elementos que va a soportar en definitiva su acto conclusivo, para soportar esa acusación que han de presentar ante el juez de control. Pero el juez de control no puede simplemente hacerse a la vista gorda de cuando le hacen una solicitud para una determinada actividad probatoria, llámese desde una orden de allanamiento o alguna interceptación de correspondencia, interceptación de llamada telefónica o algún medio electrónico, hasta el caso específico de dictar una medida cautelar, sea privativa de libertad o sustitutiva. No se puede dar al juez lujo de quebrantar un derecho fundamental sin que exista una debida motivación, sin que exista un argumento que utilice el juez que soporte jurídicamente esa circunstancia en la cual se está quebrantando el derecho fundamental de la persona por parte del Estado, porque al final este funcionario del Estado tiene que adecuar, en definitiva, dentro de un garantismo constitucional, sus actos a estos derechos fundamentales que tienen que ser respetados. Y aquí volvemos a decir, la justicia se materializa en primera instancia. La actuación fundamental del juez de control debe marcar la pauta necesariamente. Y esta actividad correcta por parte del Ministerio Público y los órganos de policía e investigación penal en la búsqueda de los elementos de convicción y que en definitiva después, posteriormente, van a servir de pruebas en esa comunidad de pruebas, sea quien haya ofrecido la prueba, van a enmarcar al juez a poder establecer la justicia con los medios de prueba que han podido ser evacuados en el debate oral. Si los juristas no vamos a creer en el derecho, sin duda alguna, estamos de una manera u otra mal. Está todo perdido. Y cuando me dicen, bueno, es que estuve leyendo unos comentarios que no confío en el sistema, es que el problema no es de leyes, el problema es de operadores de justicia. Y esto nos tiene que traer a nosotros reflexión de que hay mucho por hacer, que hay muchas cosas que cambiar, que hay cosas que ya están en la Constitución y en la norma adjetiva penal, pero simplemente los operadores de justicia, por la razón de una dentro de un inmenso error. Debemos juzgar hechos, debemos buscar la verdad de cómo ocurrieron esos hechos a través de las pruebas, ciertamente, pero debemos tratar que se imponga esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de la que es la verdad material, de lo que realmente ocurrió, para que pueda, en definitiva, la sana justicia. La presunción de inocencia, que es alrededor toda esta
marca procesal y lo que es la mínima actividad probatoria van conjugándose a lo largo y ancho del proceso. Porque la persona se presume inocente, pero no es que es una presunción, es que es inocente si no existe cosa juzgada condenatoria. Y esa es la forma como tiene que verse la persona. Así que esa mínima actividad probatoria de cargo que tiene que hacer el Ministerio Público, si no la logra concretar, tiene que, de una manera u otra, el Ministerio Público, que forma parte del Estado, bueno, establecer que esa persona tiene que estar fuera de un proceso. Pero hay algo más grave, es cuando estamos hablando de lo que es la garantía de que una persona sea juzgada en libertad. Hay que ver cuando se confrontan estos derechos, la presunción de inocencia y la garantía de estar posiblemente o ciertamente en libertad a lo largo y ancho de lo que es el proceso. Sin duda alguna, esa debe ser la regla, y así está contenida en nuestra Carta Magna, y así está contenido en la norma adjetiva penal. Y eso, en definitiva, es lo que tenemos que recoger de todo esto. No es posible que una persona se encuentre detenida sin que la presunción de inocencia sea valedera, sin que la presunción de inocencia tenga en definitiva un sentido eficaz. Y vuelvo y digo, cuando hablamos de la duda en el proceso penal, sin duda alguna, ese indubio pro reo marca una pauta con respecto a que cuando existe duda, no es que es preferible absolver, es que es una circunstancia que, si bien es cierto, no hay una verdad absoluta, no es menos cierto que si existen elementos claros que puedan de una manera u otra establecer de que la persona ha cometido un hecho punible, bueno, las condiciones están dadas para que sea acusada y para que sea llevada a un juicio. De lo contrario, sería quebrantar la presunción de inocencia y, sin duda alguna, esa duda que pudiera de una manera u otra generarse, maneja todo esto. Repito, actividad policial enmarcada a lo que son las reglas de actuación, a la Constitución. Evitar excesos en calificaciones jurídicas por parte del Ministerio Público y que el juez de control sea realmente un garante de la constitucionalidad, sea en definitiva el pilar fundamental de lo que son estos derechos fundamentales a lo largo y ancho. Y de esta forma poder establecer la verdad material, la verdad y la aproximación de la verdad a lo que en definitiva fueron los hechos. Ese es el deber que tenemos todos los operadores de justicia. Así que gracias a cada uno de ustedes por escuchar y bueno, pudiéramos empezar con las preguntas de aquí en adelante. Bien, decano, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Tenemos por aquí varias preguntas, vamos a comenzar con ellas. Saludamos al doctor Ángel Serpa. Le realizo una pregunta. Decano, ahora con esta pretendida virtualización de las actividades judiciales, ¿habrá otra verdad? ¿La verdad virtual? Bueno, es que se supone que los medios electrónicos más bien deberían ser una ventaja. Yo recuerdo hace unos años que el famoso cantante Justin Bieber, que hay algunas canciones que me gustan y otras no, fue detenido por no solamente exceso de velocidad por un auto rápido, sino también por estar bajo la ingesta de algunas bebidas, no sabemos si alcohólicas o de otro tipo. Recuerdo que una famosa televisora de estas de noticiero, que no podemos decir pues el nombre por razones obvias, aunque es CNN, no vamos a decir el nombre, hizo una transmisión en vivo estando Justin Bieber en el departamento de policía del condado de Miami-Dade. El juez estaba en el downtown de allá de Miami, en la corte, y estaba el abogado. Y bueno, y Justin, pobrecito, con una braga, si mal no me recuerdo, creo que color anaranjada, ¿no? Haciendo su declaración desde allá, y todo sin ningún problema. El problema, ¿no? que tenemos, ¿no? Básicamente, ¿cuál es?
¿Cuál es la circunstancia básicamente? Disculpa, Luis, una pregunta y para continuar. ¿Las live de Instagram se pueden reactivar o es imposible? No, doctor, ahí ya perdí la conexión, solamente estoy por aquí. De todas formas, cuando terminemos las preguntas por acá, revisamos las preguntas que tiene por ahí y le damos respuesta. Déjame ver si puedo, y disculpen todos los que están viendo, voy a tratar otra vez de conectar. Espérense un minutico para las personas que estaban, pues, pareciera que no puede volver otra vez a la... Ah, claro, doctor, porque es 1 hora nada más el live de Instagram, que dura. Ok, y no se puede hacer otro Instagram. Si puede ingresar de nuevo, debería dejarlo. Como... Espérate un minutico. Disculpa la situación, pues, de orden tecnológica. Tranquilo, doctor. Estamos ya realizando la ronda de preguntas. Un gran abrazo al doctor Serpa, que el maestro es él, yo simplemente soy discípulo, ¿no? Otra vez me estoy conectando en directo. No sé si pudieras hacerlo, Luis, y disculpa, y todos los que están escuchando, sino simplemente por el tema, pues, de que puedan conectarse, ¿no? Ahí otra vez hice la conexión, Luis. Disculpa, sí, así te puedes conectar. Perfecto, ya apareció otra vez. Live. Okay. Ya apareció por Instagram, perfecto. Como lo hago aquí también con los amigos del centro de estudiantes. Vamos a transmisión. ¿Ya estamos ahí? ¿Lo lograste? Creo que sí, ¿no? Ok. Entonces, volviendo a la pregunta del doctor Serpa, ciertamente es un desafío el tema de la tecnología. Tenemos un gran problema en nuestro país, que es un tema de conectividad. Creo que todos estamos sufriendo la misma circunstancia. Estaba viendo una estadística y al parecer nuestro país está en los últimos lugares de conectividad. Existe, pues, una circunstancia muy importante, mata esta situación de audiencias virtuales. Ya nosotros veníamos con una praxis alrededor de la actividad que se estaba desplegando en la morgue de Bellomonte aquí en Caracas y la conexión con salones virtuales en el Palacio de Justicia. Es una situación complicada, vuelvo y digo, que tiene resuelta, porque lamentablemente este tema de la pandemia va creciendo. No le veo, pues, solución a corto plazo. Pero el tema de la justicia es un tema que necesariamente tenemos que buscarle una salida. Eso de que las personas se encuentren detenidas y con procesos paralizados es grave. Pero mucho más grave, y el doctor Serpa lo sabe por toda esa experiencia que él tuvo a lo largo y ancho de... me estoy conectando nuevamente con el centro de estudiantes, disculpen un minutico. Esa experiencia que el doctor Serpa tuvo a lo largo y ancho como juez de primera instancia y juez superior durante muchos años, sin duda alguna, trae consigo una gran preocupación que, debo decir, ocupa la mente de todos aquellos que interactuamos en materia penal. Es esta situación en la cual la gran población penitenciaria son personas que se encuentran prófugos, no se encuentran penadas. Mire, a veces uno habla de la justicia americana y debo decirles, mire, que más del 90% de las causas se resuelve a través del sistema de autocomposición penal en los Estados Unidos. Eso no significa que hayan llegado a la... Esto significa simplemente que admitieron que hicieron el hecho. Yo debo decir aquí con suma responsabilidad, doctor Serpa, usted me corregirá, que aquí hay muchas personas en el país que han admitido la comisión de un hecho punible, que probablemente al cerrar un expediente se piensa que se ha llegado a la verdad y resulta que no es así. Resulta que esa persona ha admitido los hechos para simplemente salir de una cárcel, porque a lo mejor los números dan en el momento que admite los hechos y esa persona sale. Pero no necesariamente. Esa admisión de hechos trae consigo que sea la verdad. Y esto lo digo para entremezclarlo, pues, con lo que está preguntando el doctor Serpa con respecto a esta justicia virtual. Mire, si el problema va a ser aquí en adelante, la búsqueda
de la verdad, que la gente empiece a tratar de cerrar los casos como las causas como sea, porque ve que los procesos se van a paralizar, de verdad, que es un flaco favor a la justicia que le estamos haciendo. Me preocupa en demasía esta circunstancia en la cual cualquier cantidad de procesados y el sufrimiento de todos sus familiares dentro de todo esto, no menosprecio sin duda alguna lo que es el dolor pues, de muchas víctimas de delito, pero debo decir que sería más grave para cualquier víctima pensar que se está sancionando al verdadero culpable de un hecho, que esa fue la verdad porque la persona admitió un hecho y sin duda alguna eso no es así. Sea de forma virtual o sea de forma física. Porque, digamos, ustedes en esos casos que ha ocurrido un homicidio y llega el padre y se adjudica la comisión del hecho punible para que un hijo no cumpla una condena. Pregunto, bueno, es que no importa a quién condene, pero existe una condena. Creo que esa no puede ser el análisis pues, para ningún jurista y para ningún Estado de Derecho, donde el garantismo constitucional, sin duda alguna, se imponga, donde los derechos fundamentales realmente se impongan. Porque el derecho fundamental no solamente puede ser por el procesado, el derecho fundamental que debe tener cualquier ciudadano a que la justicia funcione de una forma debida. Así que estoy comprado la idea de que la justicia virtual empiece a desarrollarse. Creo yo que si lo hemos logrado con las clases virtuales en todas las universidades, la gran mayoría de las universidades, en algunas carreras, no en todas se puede hacer esto, es probable, pero ojalá el sistema de justicia en sus distintos niveles, desde los tribunales, Ministerio Público, así como los órganos de policía e investigación penal, se les dote pues de la tecnología necesaria, así tengan que traerse pues equipos en donde se encuentren para que exista la posibilidad de la transmisión de esas audiencias. En el día de ayer estuve conversando largo con el presidente de un circuito judicial. Están tratando la próxima semana de que se hagan audiencias físicas y mi expresión con él dice, mire, y el tema de coronavirus, bueno, es que nos estamos aislando y ¿por qué no lo hacen de forma virtual? Es que estamos adecuando las salas. Bueno, yo creo que esa adecuación es un reto importante que tienen en definitiva las autoridades para que termine de concretarse. Porque del resto, tener la justicia paralizada en el país no es solamente un problema para muchos abogados que vivimos pues, de lo que es el litigio, sino también para los procesados, para sus familiares y en definitiva es un flaco favor para el desarrollo de un país, ¿no? Que no exista la concreción de un Estado de Derecho con lo que es el sistema de justicia. Perfecto, decano. Seguimos con otra pregunta de Jonathan Reynosa. ¿La paralización del sistema de justicia no afecta en gran medida la búsqueda de la verdad en conjunto con el debido proceso y el menoscabo de principios fundamentales? Pregunta Jonathan Reynosa. Jonathan, mira, no solamente es un tema, como le decía con la pregunta del doctor Serpa, con respecto a esta situación de la paralización de la justicia, pero es que así estuviéramos físicamente, hay una paralización de per se de la justicia. ¿Pero por qué? Por culpa de la Constitución, ¿no? Por culpa de la ley, la norma adjetiva penal, ¿no? Un problema de criminalización, no. Es un problema de nosotros, los operadores de justicia. Porque cuando el juez de control no hace lo debido, no tiene excusa. No hay excusa. Que se está esperando que Dios le hable. No, 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 no. Que el Ministerio Público es lo que tiene que hacer. Mire, creo que es una responsabilidad propia del Ministerio Público. El Ministerio Público debe entender, mire, que para que esa extravagancia en la actividad probatoria, en la actividad que está realizando, dice una mínima actividad probatoria concreta, contundente de cargo, y evitémonos tantas cosas que después vienen problemas. Cuando uno ve esas acusaciones presentadas con más de 100 órganos de prueba, y cita uno de esos órganos de prueba y uno le pregunta, mire, ¿usted vino a hacer acá? Bueno, es que yo soy fotógrafo. Y bueno, ¿y fotógrafo de dónde? No, del Departamento de Criminalística de 6 CPC. ¿Y usted qué hizo? Bueno, tomar fotos.
Entonces, una cosa es que tengamos un órgano de pruebas, un medio de, que tengamos un testigo como órgano de prueba, que tengamos el medio de prueba, el testimonio. La fuente de prueba en realidad se va a establecer en el debate oral, no, porque no tiene nada que decir, no tiene ningún tipo de relevancia lo que va a decir esa persona. Así son cualquier cantidad de pruebas. Eso lo que hace es dilatar los procesos. Entonces, antes nosotros nos quejábamos que con el Código de Enjuiciamiento Criminal una persona tardaba 2 años para ser condenada. Hoy en día ocurren circunstancias que no se ha dado la audiencia preliminar en un término de 2 años. ¿Dónde está el retroceso? ¿Culpa de nosotros los operadores de justicia? Sin duda alguna. Que debería haber más tribunales, es cierto, más jueces. Que debería haber más fiscalías, sí, más fiscalías. Que los órganos de policía deberían estar mejor dotados, ciertamente. Que probablemente deberíamos invertir más en educación. Eso yo creo que deberíamos preocuparnos más de que no haya tantos delincuentes, ¿no? El problema de base que tenemos, y sin entrar aquí en un análisis de criminología, el problema de educación, el problema de carencia de reglas y de conducta de hogar es complicado. Pero bueno, repito, con respecto a la pregunta, sin duda alguna, es una paralización, va a traer esto, va a atentar con la seguridad procesal, pero esto ya venía en cadena y no le hemos buscado solución. Ojalá terminemos de poner todas estas cosas de orden virtual, pero ojalá, de una manera u otra, logremos, pues, en el menor tiempo posible resolver las cosas. Pero sí debo decir algo, es innecesario que un gran porcentaje de personas se encuentran detenidas con delitos donde no ha mediado violencia y simplemente colide con la Constitución y colide contra la norma adjetiva penal ese principio del juzgamiento en libertad. Esas personas no deberían estar detenidas. Es probable que sea una carga para la persona, que esa persona se siente, bueno, ¿y cuándo va a terminar este proceso? Pero no es lo mismo tenerse que presentar en un tribunal cada vez que usted lo llame y que de una manera están cortando la libertad porque ese día dejaste de ser libre. Otra cosa distinta es que estés preso. Entonces, cuando un fiscal del Ministerio Público, cuando un juez va a dictar una orden de privación de libertad, de verdad, examínense un poco y vean si tiene sentido tal circunstancia. Yo voy por un ejemplo muy sencillo. Quien me conoce sabe que soy apolítico. No tengo nada que ver con política, jamás he militado en ningún partido político y creo que no sirvo para político, porque primero eso es un arte que no puedo yo desarrollar muy bien porque no sé mentir, se me nota mucho en la cara. Y de verdad que el político que no miente no es político. Pero referirme a un caso específico aquí. El caso de Uribe en Colombia tiene sentido la forma como la justicia colombiana está aplicando una medida cautelar contra el expresidente, violentándose 2 circunstancias muy específicas. La primera, la presunción de inocencia, pero la segunda, como una persona que ha estado, pues, cada vez que el tribunal lo ha llamado, ha acudido al llamamiento del tribunal, ¿para qué dictar una medida cautelar de esta naturaleza? Eso no tiene ningún tipo de sentido, por decirle. Y como le digo eso, ¿no? También me puedo ir a otro ejemplo. Algo que está pasando en un sitio Cabo Verde, que no voy a decir el nombre del procesado, porque bueno, ya sabemos dónde queda Cabo Verde, por lo menos en papel, por lo menos cada vez que leemos. Y uno se pregunta porque hay una investigación que esté llevándose en otras latitudes, llegan las autoridades colombianas, a las cuales tengo mucho respeto, y allanan y empiezan pues una serie de actividades de orden procesal en búsqueda de qué verdad. Entonces, esto simplemente lo digo para que entendamos que no existen sistemas perfectos en ninguna parte del mundo. Como le dije, lo de Guantánamo en Estados Unidos, y me estoy refiriendo al caso colombiano, después de haber hablado ampliamente de nuestros problemas aquí en el país, sin duda alguna, esto trae consigo, reflexionemos en qué estamos fallando para que no sigan las fallas. Perfecto, decano. Tenemos por aquí otra pregunta.
Le pregunta Janet Rojas. Buenas tardes, estimado decano. ¿Cuál es la verdad absoluta y la verdad judicial? Bueno, la verdad absoluta, ¿no? Fueron como ocurrieron los hechos. Pero es que esa verdad absoluta, quien pretenda que va a ser llevada a un proceso, no existe. El problema que tenemos, y esto simplemente es para que cada una de nuestras mentes pueda percibirlo, que el operador de justicia, sea el juez, el fiscal del Ministerio Público, que pretenda llegar a una verdad absoluta, sin duda alguna, tiene un objetivo errado. Se está fijando como un objetivo algo que no va a ser posible. Existen verdades absolutas. Aparte que esto no es una ciencia matemática. O sea, cuando se habla de la verdad formal, es decir, la verdad que existe en el expediente, ojalá le rogamos a Dios que esa verdad formal se acerque a la verdad verdadera, a la verdad de los hechos. Eso es lo que rogamos. Esa debe ser la actividad. Pero el hecho que exista una verdad formal no significa que sea la verdad real de los hechos. El hecho de que exista una admisión de hechos, una declaración de culpabilidad, no significa para nada que estemos frente a la verdad de los hechos. El hecho que estemos frente a una cosa juzgada, es decir, una sentencia definitivamente firme, sea condenatoria o absolutoria, no significa necesariamente que allí se ha materializado la verdad. Se ha materializado la verdad desde el punto de vista procesal, se ha materializado la verdad desde el punto de vista formal, que en definitiva el expediente pues pueda de una manera u otra haber llevado a través de los medios de prueba. Porque nos preguntamos, está bien, una persona pudo haber cometido un delito, pero si ahí no hay los medios de prueba suficientes para responsabilizar a la persona, en realidad es la verdad como ocurrieron los hechos, la verdad real, ¿no? Es una verdad formal que simplemente absolvieron a una persona porque no había prueba. Lo mismo puede ocurrir con alguien que admite un hecho o alguien que culpabilice porque simplemente hay una aproximación y el juez consideró, es su verdad, porque considera que las actas procesales lo llevan a eso y toma una decisión. Que tenemos que aquí terminar de entender. El operador de justicia donde se encuentre, sea juez, fiscal o defensa, debe entender, en definitiva, verdades absolutas no existen. Pero sí hay una conjugación clara alrededor de lo que es la presunción de inocencia, una mínima actividad probatoria y algo fundamental, que es juzgar en libertad a cualquier ciudadano. Perfecto, decano. Seguimos con las preguntas. Por aquí pregunta Jaker Caballero. Buenas tardes, doctor Bonvicini. ¿Qué opina usted sobre el uso indiscriminado del efecto suspensivo por parte del Ministerio Público en la búsqueda de la verdad procesal? Pregunta Jaker Caballero. Jaker, un gran saludo. Fíjate, Jaker, lamentablemente no sé qué le pasó al legislador cuando se le ocurrió colocar el efecto suspensivo dentro de la norma adjetiva penal. Debe ser que esa persona tenía algún tipo, no sé, de circunstancia académica, procesal, un enredo que nunca aclaró antes de exponer y que sancionaran eso allí. Esto lo digo con suma preocupación. El efecto suspensivo violenta de una forma flagrante lo que es el principio de igualdad procesal. Violenta un derecho fundamental que es el respeto a las decisiones judiciales. No es posible que después que un juez toma una decisión y que pone en libertad a una persona porque un fiscal del ministerio, porque lo dice la norma adjetiva penal, violatoria de la Constitución, que no sé por qué hasta estos momentos, porque existen varios interpuestos, todavía no ha sido anulado. No es posible que alguien que es simplemente una parte del proceso penal, no es una superparte. El Ministerio Público es una parte igual que el procesado. Hay algo llamado igualdad procesal.
esto de que el Ministerio Público parte de eso es mentira. Quien lo dijo, bueno, será algo que se viene repitiendo y se viene repitiendo. Como cuando uno escucha la vindicta pública, vindicta, viene la venganza. Eso tampoco es así. El Ministerio Público es una parte en el proceso con unos deberes, dentro de las obligaciones que el Estado, por ser, en definitiva, que tiene el cargo, el ius puniendi por parte del Estado, sin duda alguna, tener esta cualidad a lo largo del proceso amerita, por supuesto, una responsabilidad. Pero está muy mal concebido, eso tiene que ser anulado por el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional en cualquier momento, porque de verdad que es una aberración. El nacimiento de esa norma tiene que ver con un caso que no vamos a mencionar, donde una juez tomó una decisión, una persona salió en libertad y esa persona se fue del país. Y a partir de ahí a alguien se le ocurrió, en la norma adjetiva penal, nuestro Código Orgánico Procesal Penal, un supuesto disque efecto suspensivo, donde el fiscal del Ministerio Público, al escuchar que el juez dice libérese a la persona, simplemente dice solicito el efecto suspensivo. Díganme ustedes lo que tiene que ver lo relativo a la motivación de una circunstancia de esto en una audiencia. Pero, señores, un juez toma una decisión que una persona tiene que ser liberada, eso tiene que ser respetado de forma inmediata. Ese articulado tiene que ser borrado de forma inmediata, anulado de forma inmediata en nuestro Código Orgánico. La Constitución tiene el deber de forma rápida. Así que, mientras tanto que exista, ¿sí? El fiscal del Ministerio Público solicita el efecto suspensivo y la persona se encuentra, va a seguir estando detenida, la decisión del juez no va a valer, lo cual es un absurdo. Pareciera que simplemente la posición del fiscal está por encima de la decisión de un juez. Dígame usted la narración que estamos hablando. Entonces, a corte de apelaciones simplemente ratifica o anula la ley. Eso no tiene ni pies ni cabeza, señor. Eso es una aberración que el mismo Ministerio Público debería aumentar, porque ciertamente no trae nada positivo. Lo que trae son instancias de personas que se encuentran detenidas y justamente que pueden perder su vida, su integridad física en el lapso de que esa decisión vaya a una corte de apelaciones. Perfecto, decano. Tenemos por aquí otra pregunta. Diversos ciudadanos detenidos expuestos en las redes sociales por páginas verificadas de órganos policiales. Luisita, saludos. Mira, Luisita, es un problema no tan grave que tenemos, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad, en un caso que no voy a mencionar, ¿no? Hice una transversal. Como yo sabía que no estaban actuando de forma correcta en un sitio que no voy a mencionar, ¿no? Recusé a todo un órgano policial, lo cual es un absurdo y un exceso, ¿no? Porque en la página web de ese organismo policial se había señalado que el caso estaba resuelto policialmente. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué cabeza cabe recusar un órgano completo? No, es que se recusó el órgano completo en horas de la mañana y antes que el tribunal decidiera, también recusamos al juez. Y ustedes dirán, bueno, y al final, bueno, es que ya faltaban 3 días para terminar la investigación y ya de ahí en adelante no había forma de que nadie hiciera más nada. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Cómo que en la página web se va a decir que un caso está resuelto y todavía no ha terminado la investigación? ¿Cuál va a ser la orden que indirectamente están recibiendo funcionarios? No, chicos, está resuelto. No hay que nada que investigar o hacerlo contra la persona, pues, o a favor de la persona X, pues sí, depende de cómo el órgano policial haya hecho. Ahora, eso es grave, el tema de los órganos de policía cuando sus páginas web o en las redes sociales colocan eso. Pero más grave aún
es la utilización de las redes sociales por parte de cualquier persona, de cualquier particular, de cualquier individuo, tenga o no tenga masa que lo esté siendo, que piensa algo simplemente de darle retirar, de darle, mandar cualquier tipo de mensaje, o es simplemente multiplicar el mensaje. Mire, cada vez que se coloca, antes en la época mía se llama enter, ¿no? Pero cuando uno le da ejecútese y usted manda, retuitea o hace pues uso de la red social, asume una responsabilidad. Aquí no es posible que personas se hagan de la forma confectada y después no se haga nada. Claro que se cometen delitos de injuria, claro que se cometen delitos de difamación, por supuesto. Pero vuelvo y repito, el gran problema que tenemos en el país es que cuando son funcionarios públicos, sean policiales, fiscales del Ministerio Público o jueces, no cumplen con sus deberes, debería aplicársele tranquilamente la ley de corrupción para que eso no ocurra. Cuando existen circunstancias en las cuales algún abogado defensor cometa algo irregular, porque la defensa es un derecho inviolable en toda la causa, pero el hecho de que usted defienda a alguien no significa que tiene las herramientas para llegar y cometer ilicitudes, irregularidades en un proceso. Si usted como abogado las comete, sin duda alguna, tiene que enfrentar la justicia. ¿Qué es lo que quiero decirles? Dentro de un sistema procesal, que es un sistema de pesos y contrapesos, cada que asumir la estabilidad tiene que asumirse. Porque no es posible que aquí, en los procesos o en la vida cotidiana, cualquiera dice cualquier barbaridad, pone al desprecio, el desprecio cualquier persona. Y bueno, no lo quiero. Yo de verdad me da risa cada vez que uno no coloca cualquier cosa en las redes sociales y yo no sé, cada quien le da un matiz. Bueno, y por supuesto que uno debe respetar la forma de pensar de cada quien, pero asume una responsabilidad. En el caso, Luisa, de un órgano de policía e investigación penal, imagínate como institución policial la responsabilidad que tiene. Es decir, está resuelto policialmente o aquí está el homicidio y pone la cara a la persona. ¿Cómo está el daño que le hacen a esa persona? Es un derecho fundamental con respecto a su dignidad. ¿Qué pasa si esa persona después es inocente? Si esa persona la suelve, ¿qué le van a dar una palmadita? Decir, ay, sabíamos que eras inocente. Mire, y la cara que me la pusieron en un medio de comunicación, sea impreso, sea la televisión, sea una red social. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo se revierte eso? No es que estamos a compensar, pagues lo que pagues, no hay forma de compensar un daño de esa naturaleza. Excelente, decano. Continuamos con otra pregunta. Vicente Romero, doctor, feliz tarde. Entonces, ¿cuál es la expectativa de justicia que puede tener un imputado? ¿Qué le recomendaría? Mire, el problema de los imputados, ¿no? Yo lo primero que diría como ciudadano es que tienen que creer en Dios. Porque aquí lo único que queda primero es rezar, elevar las plegarias. Porque lamentablemente, ¿no?, el problema que tenemos no está en las leyes. El problema que tenemos no está en la Constitución, como les he dicho. El problema tan grave que tenemos con los operadores de justicia, que no entienden esta responsabilidad, no es asumir un cargo, no es simplemente valerse de un cargo, no es solamente sentirse funcionario público. Funcionario público es un servidor público. Funcionario público, y en este caso, quien administra justicia tiene un deber. Yo de verdad, de corazón, se lo recuerdo el año pasado cuando estuve compartiendo en el Tribunal Supremo de Justicia, en un congreso de derecho procesal, y había muchos jueces sentados allí. Y yo les preguntaba, señores, aquellos que han sido jueces de control o los que son actualmente jueces de control, díganme, en las últimas 10 solicitudes que han recibido de privaciones de libertad, ¿cuál han echado para atrás? ¿Han echado alguna para atrás? Ninguna. Díganme de razón, de las últimas 10 actos de acusación, ¿cuál de ellos han echado para atrás? Ninguno. De las últimas hallas que han podido haber recibido, ¿cuál han echado para atrás? Una. O sea, el problema es que si usted es de control, asuma el cargo.
Usted es un juez constitucional. Y frente a un exceso por parte de la policía, por parte del Ministerio Público, usted está allí para de una manera u otra dejar bien claro que los derechos fundamentales no solamente son respetados por parte del juez, no solamente son garantizados, protegidos por parte del juez, sino que obliga que cada uno de los funcionarios del Estado lo respete. Recordemos que el derecho penal es el límite que ha estado en la persecución, en el castigo. La Constitución es el libro donde están en definitiva los límites del Estado. Judicial, el juez es en definitiva el garante del Estado de Derecho. Es la única figura, el poder judicial de un país, es la única institución, es el único poder que de forma inamovible tiene que preservar el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y el garantismo constitucional que debe existir a lo largo y ancho de esta forma de vivir que nos hemos trazado con el librito llamado Constitución. No es otra cosa. Así que es preocupante, yo lo digo como un Quijote, cada vez que tengo que hacer quijotadas defendiendo a alguien, es preocupante cada vez que uno tiene que defender a alguien, sea imputado, sea acusado, sea que ya esté la persona condenada. Es grave, y no me lo está preguntando la circunstancia con respecto a la víctima, lo que se ha denominado permanentemente la doble victimización de la víctima, algo gravísimo. Algo donde una persona va a denunciar un hecho y pareciera que él fuera el autor del hecho. La forma como lo trata. Es a eso nosotros que tenemos que asumir una condición verdadera, apropiada para producir cambios en el país. No solamente tiene sentido que soñemos con un mejor país, no solamente tiene sentido pensamos haciendo bien las cosas. No solamente tiene sentido que estemos preñados de ideas. Lo que tiene sentido es que ejecutemos las cosas como hay que hacer. De una forma igual a todo el mundo. Puede ser que la justicia en nuestro país nada más sea para los pobres, para los pendejos. Lo que no puede ser es que la justicia en nuestro país simplemente esté limitada a circunstancias que cada uno de nosotros ni nos interesa el punto de vista político, si lo quieren bautizar. El día a día de cada uno de nosotros tiene que estar garantizado por un sistema de justicia que creamos todos, que todos puedan creer en el mismo. Y creo que aquí lo que sobran son personas de buena fe, buenas personas que se encuentran en todos esos sitios y que aquellas personas que tengan que acceder deben pensar de esta manera. Si a usted lo nombran fiscal, haga lo correcto. Si no le alcanza el sueldo, renuncie. Si a usted lo nombran juez, sea de control, de juicio, de ejecución, haga lo correcto. No le alcanza el sueldo, renuncie. Si a usted lo nombran magistrado de una corte de apelaciones o en un tribunal como el Tribunal Supremo de Justicia y está pensando en corromperse, renuncie. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuándo van a pagar bien? Señores, no lo sé. Nos tendremos que dedicar a otra cosa. Se tendrán que dedicar a la justicia a aquellas personas que, bueno, a lo mejor económicamente se encuentren bien. Pero lo que no puede ocurrir es que por deficiencia de sueldo, deficiencia de tecnología, por deficiencias o carencias producidas por parte del mismo Estado, tengamos estas circunstancias. Eso de pie no cree en el sistema de justicia. Un juez de primera instancia, ¿cuánto debería ganar? Tranquilamente $10,000 mensuales. Así ocurre en Costa Rica. No estoy hablando de ninguna otra latitud. Y así sucesivamente para cada uno de los operadores de justicia, sea en corte de
apelaciones, Supremo, fiscales, Ministerio Público, policías pagados de una forma excelente y sin ningún tipo de carencia. Hay que reordenar el país. Hay que exigir al funcionario y en el momento que se cumple con las exigencias que tenemos que hacer, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad social de todos nuestros funcionarios, el quebrante de la ley no va a quedar impune. Aquel que no cumpla con sus deberes no puede seguir en su cargo. Creo que tenemos un país maravilloso y una responsabilidad enorme, no solamente por el día de hoy, sino por el día de mañana con nuestros hijos y con nuestros nietos. Ok, perfecto, decano. Ya estamos por finalizar este webinar. Leemos otra pregunta que tenemos por aquí. Javier Romero, buenas tardes, doctor. ¿Cuáles serían las soluciones más viables para darle celeridad al proceso en estos tiempos de pandemia? Mira, Javier, la fórmula más sencilla, primero por un tema de pandemia, yo no soy especialista desde el punto de vista sanitario y creo que mundialmente son tantas cosas que se están aprendiendo. Hay que implementar la justicia virtual, eso es lo primero. Pero lo segundo, yo debo indicar que simplemente una propuesta. Yo convocaría al Poder Judicial, al Ministerio Público, a los órganos de investigación penal, todo aquel que tenga que ver, por supuesto, con la administración de justicia y muy especialmente a las universidades, para que le demos un sentido, un norte ya definido de la política criminal del Estado y logremos entender que no hacemos nada con estar deteniendo tantas personas de la forma como se encuentran detenidas, que están siendo todavía procesadas y no existe una sentencia definitivamente firme en su contra de condenación. Eso es una situación grave. Más del 80% de las personas que se encuentran detenidas son personas procesadas, no condenadas. Cosa que se repetía en el Código de Enjuiciamiento Criminal, pero con mayor gravedad hoy día, porque es muy largo el proceso. Pero al mismo tiempo, debo indicar que si podemos resolver esta circunstancia de lo que es la parte de la pandemia, de la cuestión virtual, yo también me atrevería a decir que simplemente con establecer, ¿no?, una clara forma de procesar, la forma como tiene que procesarse, ¿no?, a todo aquel que ha cometido un hecho punible, sin duda alguna, esto cambiaría. Y esto lo digo por una circunstancia muy sencilla. Los delitos graves, cuando se producen, sin duda alguna, el Ministerio Público actúa y actúa la policía y recaban los elementos de convicción y a lo mejor posiblemente esa persona se encuentre detenida y tiene que ser presentada de forma inmediata en los órganos jurisdiccionales. No pueden ser llevados por el tema de la pandemia. Bueno, desde el centro de reclusión hace falta colocar de forma rápida, violenta, urgente, interlocutorios para que estas personas puedan ser de forma virtual ser manejados. Aquí hay un tema pues complicado dentro de todo esto. Y esto lo digo porque no es que solamente un tema de internet, un tema de gasolina para el transporte de los procesados. Así que hay que imponer el tema pues de la virtualidad y hay que imponer que exista pues un poco de equilibrio en lo que está haciendo el Ministerio Público en cada una de esas situaciones, en esas imputaciones tan excesivas y después esas calificaciones jurídicas en las acusaciones. Y el juez de control hacer su trabajo. No todo lo que le presenten, aceptarlo. No todo lo que le soliciten, simplemente avalarlo. El juez de control tiene una responsabilidad importante, que es controlar la constitucionalidad. Cada vez que vea que no existe un fundamento para menoscabar un derecho fundamental, no lo debe hacer. Y el juez de juicio, dentro de lo que es el debate oral, que uno se preocupe. Cada vez que hay una audiencia, eso es algo que simplemente parece un saludo a la bandera. Bueno, para que no exista una acción, vamos a incorporar un documento. Señores, mire, está ocurriendo estas cosas porque el Ministerio Público está presentando una cantidad de pruebas que no son innecesarias. Si nos fuéramos básicamente dentro de lo que es la posibilidad de estimar pruebas entre el Ministerio Público y el procesado, muchas pruebas no tendrían sentido llevarlas al proceso. Entonces, creo
Creo que hay una dinámica que tenemos que simplemente abordar para no es que parecernos a otras latitudes, como a lo mejor el sistema americano, pero sí de una manera u otra entender que a través del sistema de acusación penal llevado de la mano, que desde el punto de vista probatorio hay una mínima actividad probatoria de cargo y el juez acepta a lo mejor estas alternativas, siempre y cuando se adecúen con lo que ya se ha investigado, ya de una manera u otra pueden dar un cambio, ¿no?, en cuanto a la gran cantidad de expedientes que hay aquí en el país. Y con respecto pues, al tema de la pandemia, sin duda alguna muy grave, si vamos pues en la virtualización, pero una eficaz virtualización donde tanto al Internet como los medios de lo que es el Internet puedan funcionar para los operadores de justicia, sea el juez, sea el fiscal del Ministerio Público, el caso del Estado donde se encuentre y ojalá no estuviese detenido, casos simplemente excepcionales, el caso de delitos graves y el caso específicamente del abogado defensor. Perfecto, decano. Vamos a leer ahora unos comentarios. Mucha gente felicitándolo por su ponencia. Tenemos aquí a Kerlin Nácar. Excelente su ponencia, doctor. Tenemos un comentario de Luz Marina González. Buenas tardes, Luz Marina. Desde Trujillo nos está sintonizando. Tenemos conectados, doctor, 85 personas aquí en Zoom y en su cuenta de Instagram, acabo de verificar, tiene más de 50. Todos aquí unidos en esta actividad académica. Leonor Piñeiro, doctor Bombicini, magistral su disertación, felicitaciones, agradecida de poder escucharlo. Rosina Calcina, muchas gracias por la disertación, muy acorde a nuestra actualidad. Bueno, doctor, ya creo que podemos finalizar este webinar. De verdad, muchísimas gracias en nombre de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, la presidenta, la doctora Iber Lugo, y mi persona. De verdad que muy agradecido por su tiempo, por su dedicación y por su pasión por la academia. De verdad que estamos muy agradecidos por su ponencia. Que esta sea la primera de muchas actividades que podamos realizar a través de estos medios digitales, ¿no? Que parece que se van a hacer más frecuentes de lo que esperamos, pero bueno, ya llegará el momento en que nos encontremos nuevamente en las aulas de la Santa María o en cualquier otro espacio de la academia. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas, de verdad que tuvimos muy buena participación de diferentes rincones de Venezuela y el mundo. Logramos con esta actividad académica llegar a sus casas. Invitamos a todos los participantes a que sigan las cuentas del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. ¡Viva el gremio ABG! Por ahí estaremos anunciando próximamente nuestras próximas actividades académicas. Tratamos de hacer todas las semanas, todos los martes, llevar una ponencia. Así que estén atentos a ver qué próxima ponencia tenemos el martes. Doctor, sus palabras de despedida. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que me escucharon y me vieron por los medios. La verdad que agradezco, ¿no?, que este humilde servidor, alguien, aparte de su familia, lo escuche, ¿no?, en estos días tan complicados de pandemia. Quiero que se sepan que tenemos un país maravilloso, un país que dar cada uno de nosotros, y de verdad apasiona que converso, que son tantas las posibilidades, tantas las cosas que están por hacerse aquí en el país, que cuando yo escucho a alguna persona, quiero ir del país y me pregunta, ¿tú has pensado en irte del país de migrantes? Que mis padres vinieron de Europa con una mano adelante y otra atrás. Solamente debo decirles lo siguiente: mi plan B es igual que el plan A, y el plan A es Venezuela. Así que gracias a nuestra querida presidenta de abogados, a Ivette, mucho cariño, a toda la junta directiva del colegio, a ti Luis, al centro de estudiantes, a Luis Ibarra, a Vicky, a todos los que hicieron posible esta transmisión, a mi señora esposa Lorena, a mis hijos, que la tecnología me han tenido ellos que enseñar igual que tú, Luisito, pero los agradezco de verdad en demasía, y a cada uno de todos los que participaron, agradezco esta bondad de escucharme, ¿no? Porque con mucha humildad, ¿no?, y con yo diría, tantas anécdotas que uno pueda tener, ¿no?, y que quisiera de aquí, pero el tiempo es limitado. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga. Cuídense en estos tiempos de pandemia.
Amén, doctor, amén. Muchísimas gracias. Bueno, ya finalizamos esta actividad académica. Vamos a el material que se grabó de este webinar, lo estaremos colgando por YouTube. Así que bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor. Fuerte abrazo en la distancia. Y bueno, Dios estamos en bendiga contacto. a todos. Amén, amén.